duro ha madurado ya, su frío cual oro puro al mundo mostrando está, manos para secarla tienen que alistarse ya. No dejes pasar el tiempo, pues la cosecha se va. No dejes pasar el tiempo, también la oportunidad. Hambrientos por todo el mundo esperan su hambre saciar. El alma del moribundo su angustia quiere calmar, pues la palabra bendita tenemos que predicar. Llevemos por todo el mundo a Cristo, que es la verdad. No dejes pasar el tiempo, también la oportunidad. No hay nada ni nadie en esta tierra que le pueda arrebatar la vida, que le pueda adelantar el viaje hacia la eternidad, porque a alguien se le antojó aborrecerlo o maldecirlo acá en la tierra o mandarlo a matar. Nadie podrá arrancar un cabello de su cabeza sin la voluntad y sin el permiso de su dueño, que es el Dios creador del universo, nuestro amparo y fortaleza. Bendito sea Dios para siempre. Pero el tiempo nuestro está enmarcado en una sola vida, una vida irreconstruible. No se puede reconstruir. No hay una reconstructora de seres humanos. Se reparan los motores, las máquinas, se reparan las paredes, se reparan los techos, se repara todo aquí, menos la vida del ser humano. Por eso tenemos que servir a Dios y no dejar pasar ese tiempo. Alabado sea el Señor. Por tal razón yo debo aprovechar el tiempo que Dios ha marcado para mí. Recuerdo que leí la historia de un hombre que en el lecho de muerte alguien le preguntó: ¿qué es lo más importante que lo preocupa a usted? Y este hombre, con el conocimiento de Dios, respondió sin titubear: lo más preocupante para mí en este momento es el tiempo que perdí. ¡Qué terrible! ¿Por qué? ¿Por qué le dijo de nuevo su acompañante? Y él dice: porque no puedo reconstruirlo ni redimirlo. El tiempo que Dios nos asigna a nosotros, a nuestra vida, es corto.
o largo, como nos parezca, pero es el tiempo exacto para haber hecho lo que Dios quería que hiciéramos. A Dios sea la gloria. El capítulo 3 de este mismo libro de Eclesiastés dice en el verso 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, que Dios enmarcó el tiempo para mí, los años de mi juventud, de mi adolescencia, de mi niñez, los años de mi ancianidad están enmarcados. Él sabe cuánto tiempo voy a vivir en la tierra, cuánto tiempo usted va a vivir. Él sabe, la palabra lo establece, pero a muchos no han podido cumplir ese tiempo por razones completamente bíblicas. La palabra dice en el Salmo número 90, el verso 10: los días de nuestra edad son 70 años, a los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y el verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Para qué? Que traigamos al corazón sabiduría. Si yo entiendo que Dios me ha dado la cantidad de años para servirle, de 80, de 70, de 90, de 100, algunos en el pasado, al comienzo, y muchos años, muchos siglos después de la creación, los hombres y mujeres vivían 300, 400, 500, 900 años. Vivieron demasiado tiempo. Estoy seguro como la luz que está alumbrando, que muchos de ellos perdieron 500 años de vida perdidos. Otros vivieron 300, 400 años perdidos, sirviéndole al diablo, al mundo, a su carne. No es la cantidad de años lo que cuenta es el tiempo que usted y yo le dedicamos a la causa del Dios Altísimo, a servirle a Él, a servirle a nuestra alma, que le dedicamos a nuestra vida espiritual, a nuestra vida eterna. Porque lo que muchos no entienden es que su vida es temporal. Lo eterno es lo glorioso si servimos a Dios, si fuimos instrumentos de justicia en la tierra. Lo grande es lo eterno. Lo temporal pasó en medio de enfermedades, de tristezas, de risas. La vida está matizada de un montón de emociones, de cosas. Unos enredados en los sentimientos, otros enredados en la avaricia, en falsas ilusiones, falsas
perspectivas de la vida, y en eso se pasaron el tiempo. Otros enredados en enfermedades, pasando y padeciendo las consecuencias de una vida desordenada y perdida. Vivieron mal, pero esa es la vida. No cuenta el tiempo, sino los días, los años que usted y yo servimos a Dios. Por eso el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A contar los días. Los días deben ser contados por nosotros, porque están contados por el Señor, por el Creador. Y los días de nuestra edad son 70 años. Todo ser humano en el tiempo que vivimos debe saber que sus tiempos de labor, productivos, de energías, de entendimiento, de sabiduría y de producción, son este paquete que Dios le asigna al hombre. Eso no quiere decir que Dios no pueda alargarlos. De hecho, que hay mucha gente que parte de la tierra con 100 años en el tiempo que vivimos, otros con 90, otros con 80, pero también son miles y miles de jóvenes que parten a la eternidad perdidos porque murieron en una vida perdida, descarriada, desordenada, alejada de Dios. Y ellos no cumplieron el tiempo señalado por Dios, sino que fueron cortados por la ira de Dios sobre la tierra. Es importante entender y orar a Dios que nos enseñe y que nos ayude a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría, que podamos contar nuestros años, nuestro tiempo, nuestros días, que la sabiduría venga sobre nuestro ser. La sabiduría nos embargue, porque el tiempo se termina. Dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 15, lo siguiente: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Expresiones que salieron del corazón de un hombre agradecido con Dios por haber contribuido para la causa del Señor. Una expresión como esta que registra el verso 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pero me llama la atención que él está expresando una gratitud, un agradecimiento por la oportunidad que Dios le concede de engrandecer su obra, de apoyar económicamente su obra, su causa. Y luego termina
esta expresión de gratitud diciendo: porque nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, somos como una sombra. Y el apóstol Pedro dice que nuestros días son como la neblina. El hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, que florece en la mañana y en la noche, en la tarde, desaparece. Así es el hombre. El tiempo realmente humano ante el tiempo divino es demasiado corto, demasiado rápido se van los días. Alabado sea el Señor. Por tal razón, la palabra dice en el capítulo 19, verso 41 del Evangelio según San Lucas, Lucas 19, 41, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios está hablando del tiempo y está hablándole a Israel. Se dirige a Jerusalén para decirle, si conocieras en este tu día lo que es para tu paz. ¿Cuántas personas se les ha hablado? Rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio, le dan la espalda. Algunos se van callados y otros se van burlándose, poniendo sobrenombres a los cristianos, maldiciéndolos, echándoles polvo, maldiciones, rechazando el tiempo de la visitación y de la oportunidad que Dios le confiere a esas personas. Gloria a Dios por aquellos que entendimos un día y que acatamos el mensaje, que nos volvimos a Dios, que aprovechamos el tiempo. Aleluya. Pero Dios le está hablando, el Señor le está hablando: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra, desbaratarán estos edificios y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hay un tiempo favorable en la misericordia de Dios. Dentro de la misericordia de Dios hay un tiempo favorable para usted, hermano y hermana. Dentro del propósito de Dios. Por eso, cuánto urge que los hombres y mujeres de todas las edades que conocen a Dios se acerquen a Él, se acerquen en oración, en una oración sincera, una oración de humillación, de humildad, de mansedumbre delante de su presencia, para buscar a Dios y entender el tiempo. ¿A cuántos el Señor ha llamado, ha escogido? ¿A cuántos les ha hablado
de diferentes maneras que les vienen situaciones complicadas y han hecho caso omiso. Le han dado la espalda al Señor y les ha venido situaciones complicadas. Otros han muerto accidentalmente. Dios queriendo advertirles, hablarles, pero eran tantas las ocupaciones y el alejamiento de su presencia que no pudieron entender el día de la visitación y tampoco que sus días estaban contados y que iban a ser cortados de la tierra. Cosas terribles. Pero el Señor siempre estará pendiente de hablarnos, de enseñarnos, de motivarnos. Indiscutiblemente, el tiempo para un ser humano al nacer se convierte en una resta. Cuando una persona nace en la tierra, empezó a restar. La vida no es una suma y mucho menos una multiplicación. La persona nace y empieza a restarle al paquete de años o de días que Dios le asignó sobre la tierra. Si todo el mundo entendiera, seguro que no perdería un día, no perdería horas. Hay gente que pierden horas, días pegados a la televisión, viendo programas destructivos, viendo basura, comiendo basura. ¿Cuántas mujeres pegadas a las pantallas de la televisión, viendo novelas, destruyendo su moral, sus principios, su sinceridad, entrenándose para el adulterio frente a una pantalla de televisión, porque el tiempo lo están perdiendo? Un tiempo que podía ser muy valioso, de estudiar un buen libro, de prepararse, si es una dama, de prepararse para salir de ese círculo vicioso. Como responsable de la cocina de una casa, hay mujeres que no salen de fritar un huevo, de cocer un huevo, de lo mismo todo el tiempo. Pero el tiempo que tienen, la oportunidad que tienen, la ocupan viendo bagatelas, basura en programas de televisión o de radio. Qué importante es entender el tiempo, entender que le estamos restando a nuestra vida. Todos los días que amanecen tenemos un día menos. Cuando alguien cumple años, no piense que cumplió un año más. Está equivocado. Cumplió un año menos. Está restándole a ese paquete que le dieron. Es como el que tiene una cuenta bancaria y en lugar de ir a depositar todos los días, va a sacar de allí. Hay un dicho popular que dice que el que saca y no echa, pronto pasa la cosecha. Así es la vida. Usted no puede darse el lujo de estarle restando a su vida y perdiendo días, perdiendo semanas, perdiendo meses. Hay gente que se dedica a comer y a dormir. Se hacen los deprimidos porque están poseídos de pereza, porque no sirven a Dios, porque son bultos de carne y huesos que no tienen un
futuro, un programa hecho en la tierra. A Dios sea la gloria por siempre. El Señor dice en Juan capítulo 9, el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y así es. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y los años en los cuales digas, no hay en ellos contentamiento. Esa es la noche para la vida de un ser humano. La noche viene cuando ya no puede hacer nada. ¿Cuántos ancianos por ahí deprimidos, pasando recuerdos lamentables, que no tienen apetito, no quieren terminar sus días, quieren la muerte, porque su remordimiento, sus recuerdos de que vagaron, de que desperdiciaron el tiempo, de que le restaron a su vida, de que no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Esa voz de la irresponsabilidad, después de ser ya un anciano por allí sentado en una silla o tirado a la vera del camino, o algunos todos torcidos con un recipiente en las manos pidiendo una moneda en la calle, porque todo lo desperdiciaron. Desperdiciaron la salud, desperdiciaron el dinero, desperdiciaron la vida, desperdiciaron las oportunidades. Hermano y hermana, el Señor dice, me es necesario hacer las cosas, las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dice el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras estemos aquí en la tierra, en este mundo, tenemos que ser una lámpara encendida, una lámpara que produce luz. Alabado sea el Señor. Es importante el capítulo 13 de la epístola a los Romanos, el versículo 11 y 12 dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escuche el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada. Hay que conocer el tiempo. Esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño. Eso indica que en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir en la tierra, no podemos perderlo. No podemos estar durmiendo de día. Hay gente que de día parecen focas, llenos de pereza, habiendo tantas cosas por hacer, y aprovechar ese tiempo, porque viene un día
Viene un día en la vida del ser humano cuando ya no podrá hacer nada. Pero gloria a Dios por aquellos que les llegó ese día, pero tienen cómo comer, tienen cómo disfrutar el solo hecho de saber que hicieron la voluntad de Dios. Hay una gran satisfacción dentro del corazón de un ser humano. Y esas personas, aunque ya están retirados de sus trabajos, jubilados, pero tienen una vida de alegría, de gozo. Y aunque no pueden elaborar tareas, disfrutan de su salvación corriendo a un templo, a adorar a Dios, a servir a Dios, a oír la palabra. Son hombres y mujeres felices, llenos de la presencia y de la gracia de Dios, porque no perdieron, no desperdiciaron el tiempo. Alabado sea el Señor. No desperdiciaron ese tiempo. Eso está escrito también en Efesios capítulo 5 versículo 16. Dice la palabra aprovechando. Escuche eso. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y como los días son malos sobre la tierra, hay que aprovechar bien el tiempo. No hay que dejar que se vaya el tiempo. No deje pasar el tiempo en su vida, hermano, hermana, dama, caballero, anciano. Pero especialmente a usted, niño, usted, joven, adolescente, en lugar de estar durmiendo durante el día, tirado en un sillón de una sala de la casa, viendo programas que le están destruyendo su vida, prepárese. Prepárese para el futuro de su vida. Prepárese para lo que viene a la tierra. Sea una persona inteligente. Aquí habla de aprovechar el tiempo. Gloria al Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo, porque los días que vivimos son malos. Y vienen los días malos a la persona que se pasó de día durmiendo. Como dice la parábola de la hormiga. Mira la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Hay un tiempo que Dios le permite en la tierra a todo ser humano. Y siempre he creído y lo he confesado, lo he enseñado a muchas personas, que Dios le da la oportunidad y que a cada persona le llega un tiempo de gloria en su vida. La oportunidad espectacular, oportunidad de tener una casa, de tener un vehículo, oportunidad de casarse, oportunidad de tener una familia, oportunidad de ser un instrumento útil en las manos de Dios. La oportunidad, las puertas se le van a abrir, va a tener las oportunidades en la mano, va a tener los recursos en la mano. Si no lo hace, ese tiempo se pasa, ese tiempo se va, se esfuma, se acaba y viene el otro tiempo
los días de lamento, los días de tristeza, de no haber hecho lo que Dios le dijo que debía hacer. Alabado sea Dios para siempre. La palabra nos habla de el tiempo, de la edad, de los tiempos que están en las manos del Señor. Dice el Salmo número 31, verso 15. Dice, en tu mano están mis tiempos, porque son mis años, mis días, mis horas, mis minutos. El tiempo pertenece a Dios y Él me ha entregado un tiempo para que yo lo utilice en la tierra y lo use para la gloria de su santo nombre, para acumular bendición, recompensa, para acumular una corona eterna en la patria celestial, en la Nueva Jerusalén. Aquí dice la palabra, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es decir, en tus manos, Señor, está mi vida. Líbrame de mis enemigos. Ningún enemigo, ningún perseguidor podrá cortarle esos días, esos tiempos, esos años que Dios le ha dado. Nadie se los va a cortar si usted sirve sinceramente a Dios con responsabilidad. Va a disfrutar cuando ya no pueda hacer mayor cosa en la tierra. Tendrá la satisfacción en su alma, su espíritu, de haber hecho lo agradable delante de la presencia del Señor. Me llama la atención una parte de la Escritura en el capítulo 47 del libro de Génesis, la forma en que Jacob le responde a Faraón cuando José lo presenta, cuando ya Jacob se mueve con sus hijos a Egipto, porque José era el gobernador de Egipto, era el segundo al mando, y allí está presentando a su padre Jacob a Faraón y pidiéndole permiso para estar allí. Y dice el verso 7 del capítulo 47 de Génesis: y también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Alabado sea el Señor. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Eso tenía Jacob cuando llegó a Egipto, cuando José era el segundo al reino, el que administraba con sabiduría de Dios el país. Y mire lo que dice: son 130 años, pocos y malos.
han sido los días y los años de mi vida. Y no he llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón a disfrutar de la bendición que Dios había preparado a través de José, porque había una tierra especial que este gobernador, este rey, este faraón le está asignando y le dice a José que le escoja la mejor tierra del país para que allí se pueda establecer con su ganado, con lo que traía. Bendito sea Dios, para pasar los últimos años de su vida. Lo que me llama la atención es lo que él dice, que sus días, sus años, no se igualaban a los años de sus padres y no se igualaban en nada, porque este hombre había pasado días y tiempos muy malos, tiempos muy lamentables. Los había pasado, aflicciones terribles. Sus propios hijos querían destruir a José, a Benjamín. Querían matarlos, querían desaparecerlos. Y todas esas aflicciones las pasó las aflicciones con Esaú, que también esperaba encontrarlo para matarlo. Situaciones complicadas que él llama días malos, y de verdad lo son. En una situación de esa son días terribles, días malos, pero él le llama cortos a estos días. Alabado sea el Señor. Son pocos días y malos. Qué tremendo, porque había vivido ya 130 años y le parecía que eran pocos. Lo que él quería referirse era a la felicidad de esos días, al regocijo de esos días que se estaban exterminando. Y el versículo 28 dice: y volvió Jacob y vivió Jacob en la tierra de Egipto los 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Dios le permite estar allí al lado de José para proveer, para ayudarle, para orientar a su padre anciano. Le permite vivir allí 17 años más de regocijo, que no dudo, que no puedo pensar otra cosa, que fueron sus mejores años, porque allí estaba su familia, sus hijos, y allí estaba quien realmente le amaba, le cuidaba, mantenía pendiente de su vida. 147 años. Alabado sea el Señor. 147 años, los cuales son muchos para el tiempo que vivimos. Difícilmente una persona llega a una edad de esas. Los días y los años que Dios nos concede son días y años que debemos valorar y debemos agradecer a Dios,
Muchos valoran, escuche lo que le voy a decir, muchos valoran los años, los días o lo que tienen cuando ven que se está acabando. Alguien dijo que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ha perdido. Literalmente, he visto personas en una cosa tan sencilla como la que voy a decir, peinándose y no han sabido ni siquiera cuidar su cabello. Y en el peine que se pasan son manojos de cabello arrancado. Lo hacen una pelota y lo tiran a la basura, pero no le ponen cuidado. Pero cuando ya empieza a brillarles la cabeza, porque se están quedando sin pelo, a esos pelos, ese cabello poco que le está saliendo, lo cuidan como nunca. Por eso usted ve gente, hombres, sin nada de cabello en su cabeza, pero a los lados tiene unos pocos pelos que no los quieren desperdiciar porque es lo único que les queda. ¿Cómo no cuidó el cabello cuando lo tenía? ¿Cómo ahora ya lo que no tiene es lo que quiere cuidar? La salud. Muchos menospreciaron su salud cuando eran jóvenes, adolescentes, señoritas que por pereza, por vagancia, se levantan tarde de la cama y nunca desayunan, se van a estudiar sin desayuno, se van a trabajar sin comer nada, se enfermaron. Son pedazos de gente enfermos. Son una verdadera tragedia en la tierra, porque el tiempo que Dios les dio para alimentarse, el tiempo que Dios les dio para cuidarse, nunca lo hicieron. Al final, cuando no tienen nada, empiezan a querer cuidar lo único que les está quedando. Qué triste. Esos son los días que dice la palabra. Vendrán tiempos, vendrán días de lamento, de aflicción, antes que vengan los días y los años cuando digas no hay en ellos contentamiento. Hay gente que no se puede contentar, no se puede gozar, no puede disfrutar de la vida que tienen y que viven, porque la menospreciaron en el pasado, se llenaron de plagas, de enfermedades, porque nunca cuidaron su vida física, su salud. Me llama la atención que la iglesia, a través de sus líderes, siempre estuvieron pendientes del tiempo. Los apóstoles, dice en el capítulo 24, verso 36 de Mateo, habla de esta preocupación del tiempo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Están preguntando, ¿cuándo sucederán estas cosas? Alabado sea el Señor. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida? Ellos le preguntaban,
El verso 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Una preocupación. El Señor no los exhortó por eso. El Señor les dijo: mirad que nadie os engañe. Y empieza a mostrarles, a enseñarles lo que vendría en los tiempos finales de la historia de la iglesia en la tierra. También el evangelista Lucas, en el capítulo 21, versículo 7, dice la palabra lo siguiente: gloria a Dios. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Hay muchos, como el Señor le dijo en una ocasión a los fariseos hipócritas, que conocéis las señales del tiempo, cuándo va a llover y cuándo va a haber verano, pero no conocéis el tiempo, espiritualmente hablando, el tiempo de la visitación. No conocéis las señales de los tiempos que el Señor estaba hablando proféticamente. Y hay gente que conoce muchas cosas y se preocupan por el tiempo de cosas terrenales, de cosas pasajeras, pero no se preocupan por el tiempo personal, el tiempo que Dios les ha permitido vivir en la tierra. Hay gente en estos días que estamos viviendo en el mundo preocupados porque no abren los templos, y debe ser una preocupación. Pero hay gente que cuando podía estar en un templo un día domingo, en la mañana y en la tarde, no lo hacían porque no entendían el tiempo. Gloria a Dios por este tiempo, porque el Señor nos ha permitido buscarle más a Él, escudriñar más la palabra. Hemos tenido más tiempo para dedicarlo a la consagración, a la búsqueda del rostro del Señor. Gloria a Dios. No nos podemos lamentar. Este es el tiempo de Dios. Hermano y hermana, conozca el tiempo de su visitación. Conozca el tiempo. Busque al Señor y pídale de corazón que le revele el tiempo. Hay gente muy preocupada por hacer una casa, por hacer un edificio. Invierten todo lo que tienen, su tiempo. No les queda espacio para buscar a Dios, para nada de la causa del Señor, porque están ocupados en algo que están haciendo para la tierra. Pero conozco muchos, y no quiero decepcionarle. Conozco muchos, he conocido a muchos en la vida, en este correr del tiempo, que hicieron casas, que hicieron edificios, que compraron fincas, que nunca pudieron disfrutar y nunca pudieron ni siquiera inaugurar la casa que construyeron. Hay gente que ha hecho grandes edificios, pero antes de inaugurarlo,
les llegó la muerte, se murieron, como dice la Escritura, y lo que has amontonado, ¿de quién será? Un día se va a lamentar de haber desperdiciado el tiempo que Dios puso en sus manos. Quiero que incline su cabeza. Y si hay alguien que me está escuchando, que sé que lo hay, que no tiene a Cristo en el corazón, usted que se apartó de Dios, se descarrió del camino, hoy puede volver a Cristo y asegurarse en sus manos y asegurar el tiempo, que es corto, pero asegúrelo para que sea prácticamente un eslabón, un paso entre lo temporal y lo eterno. Incline su cabeza. Padre eterno, te ruego que perdones a aquellos que reconocen que Jesucristo, su Hijo amado, es nuestro Salvador. Perdónales, perdona sus pecados, rompe esas cadenas, hazles libres por tu palabra y por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, bendice, fortalece el corazón, el espíritu, el alma de aquellos que te sirven, los que te amamos, Señor. Ayúdanos a conocer, a entender y aprovechar el tiempo para el servicio de lo eterno. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Ánimo y adelante en Cristo Jesús.